Padre, damos infinitas gracias porque entendemos un poco el privilegio de estar en este lugar. Señor, gracias por traernos, gracias por tener este edificio, este local donde podemos adorarte, donde podemos exponernos a tu palabra. Gracias por este día glorioso que has hecho para bien del hombre y que nosotros hemos entendido y podemos apartar tiempo para exponernos a la verdad de tu palabra, a tu luz, oh Dios, porque no estamos solos en este mundo, ni vinimos solos a este mundo, sino que tú nos hiciste, no nosotros a nosotros mismos. Necesitamos entenderte, conocerte, Señor. Necesitamos incluso saber quiénes somos y solo tú tienes esa verdad. Te imploramos que bendigas este tiempo, que nos concedas tu gracia y tu favor y que todos podamos salir de aquí, Señor, de este tiempo de estudio con más luz sobre la verdad de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, les quiero hablar de cuando yo comencé el trabajo de plantación de iglesias en Colón hace aproximadamente 23 años. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace mucho tiempo que yo vivo en Colón. Antes era de Cárdenas, pegado a la playa de Varadero. Danielita, pegado a la playa de Varadero, ahí vivía yo. Pero desde una iglesia allí me enviaron hacia acá y comencé el trabajo de plantación de una iglesia aquí. Y yo recuerdo recibir en esos primeros años una visita de un amigo y supuesto hermano en Cristo que asistía a la misma iglesia que me envió. Y en este momento que yo estaba plantando una iglesia aquí, también él estaba trabajando en el campo misionero. Y yo recuerdo que al principio que estábamos en la misma iglesia en Cárdenas, hablábamos mucho sobre la posibilidad de un día servir al Señor. Y en este momento que él me hace la visita, yo estaba en Colón plantando una iglesia y él se encontraba trabajando también en el campo misionero en otro lugar. Ahora, él vino a visitarnos, a mi esposa y a mí, éramos amigos y comenzamos a hablar de muchos temas que teníamos en común y estábamos muy felices. Y estuvimos en sintonía hablando muy bien, muy amigablemente, hasta que él me planteó que su vida espiritual nunca más había sido la misma como al principio de su conversión. Este muchacho me contaba que su santificación en aquel tiempo de recién convertido era tal, su relación con Dios era tal, que él se sentía bien cerca del Señor y que se sentía como en el aire, en su relación con Dios. Y que ya no era igual, que ya no era lo mismo, que ya no sentía la misma santificación, que ya no sentía al Señor igual, me decía así. Yo no estuve de acuerdo con su declaración y le dije que era lo que yo creía. Le dije que en aquellos tiempos de recién convertido yo era muy feliz realmente y que yo disfrutaba de mi relación con Dios, pero que esa relación había madurado y que yo sí creía que Dios estaba haciendo cosas nuevas en mí y yo estaba disfrutando de una relación ahora más cercana y más madura con el Señor que antes. Los pecados que yo tenía antes no los tenía ahora. Dios me había sacado de muchos pecados y Dios estaba trabajando en mí. Ahora yo no creía que ese tiempo del principio era el mejor tiempo del cristianismo, no. Entonces él se molestó mucho, incluso se fue molesto de mi casa en ese tiempo. Este muchacho desgraciadamente no tenía la misma percepción que yo tenía sobre la santificación o la obra del Señor en nosotros. Él creía que los primeros años de convertidos eran los mejores años de la vida del cristiano. Ahora, después de esta historia de mi vida, que yo les
comento, donde quizás te he hecho recordar, quizás alguno de ustedes, la primera historia de su vida en el Señor o en una iglesia. Yo quisiera preguntarles para que todos pensemos en ello. Son los primeros años de la vida en el cristianismo. Son esos primeros años de la vida en Cristo, pudiéramos decir, los años de más gozo, de más santidad y de más devoción a Dios. Solo meditemos en ello. ¿Tiene la vida del cristiano un comenzar feliz y lleno de santificación celestial y luego hay una declinación en la santificación? ¿Es normal que vaya en aumento la santificación de un cristiano o es anormal que vaya en aumento la santificación de un cristiano? ¿Qué puede estar pasando si vemos que nuestra vida de piedad o nuestra santificación, nuestra devoción al Señor está estancada o va en declive? ¿Qué pudiéramos pensar nosotros? ¿Qué puede estar pasando si nuestra vida espiritual, en vez de ir en aumento, si nuestra relación con Dios va, en vez de en aumento, va en declive? Cada vez oramos menos, cada vez amamos menos la palabra, cada vez amamos menos estar en la iglesia, cada vez amamos menos estar con creyentes. ¿Qué deberíamos pensar si eso está pasando? ¿Cómo puedo saber si mi vida como cristiano es cada vez más santificada o no? Bueno, todas estas son preguntas válidas que debemos hacernos todos los verdaderos cristianos. Un día estos niños que tenemos aquí, Hanser, Josiel, Adriana, Daniela, Tito, José, Alberto, Alexa, Evan y las otras dos, te quedan un remedial. Todos estos niños un día van a saber lo que es ser cristiano. Por la gracia de Dios, yo pienso que así sea. Lo mismo que nos trajo aquí hoy para estar aquí con nosotros, los traiga salvíficamente. Pero todas estas son preguntas que los cristianos se tienen que hacer, José. Estas son preguntas que los cristianos se deben hacer. Vamos a ver hoy un tema muy importante y es el tema del progreso en la gracia. El progreso en la gracia. Y es muy importante el título de este tema porque fíjense cómo dice el progreso en la gracia. Debemos comenzar por pensar que solo si se está en gracia se progresa en esa gracia. No puede haber progreso si no se está en la gracia, si no se está en Cristo y si ya tú no eres nueva criatura en Él. Solo para aquellos que nacen de nuevo son los que pueden crecer. ¿Entienden eso? Bueno, es nuestro tercer párrafo del capítulo de la santificación el que trata este progreso en la gracia. Los autores de la Confesión de Londres de 1689 nos dicen en el tercer párrafo de este capítulo, nos dicen lo siguiente. Por favor, puede leerlo conmigo aquí. Si usted tiene una confesión delante, como esta, en este caso, esta edición de la confesión, puede leerlo en su confesión. Si no, puede tenerlo aquí, por eso tenemos ayuda visual. Mientras tengamos electricidad, vamos a tener ayuda visual, así que podemos disfrutarla. Dice así el tercer párrafo del capítulo 13 de la Confesión de Fe de Londres. En dicha guerra, aunque la corrupción remanente prevalezca por mucho tiempo. ¿De qué guerra se está hablando aquí? Ahora usted puede contestar. De la guerra espiritual. ¿Y de qué otra guerra se está hablando aquí? Sí, es de la guerra del progreso espiritual. De ese progreso. De la guerra entre la carne y el espíritu, o la naturaleza pecaminosa y el espíritu. Y nosotros, y hablando en el contexto de la confesión, ¿de qué guerra estamos hablando? En el contexto de la Confesión de Londres. De la guerra de la que trató el párrafo anterior, hermanos. El domingo pasado hablamos de esa guerra, ¿verdad? El domingo pasado hablamos de esa guerra. Bueno, hoy el párrafo que le sigue al párrafo 2 es el 3, que es este, y sigue hablando de esa misma guerra, que como bien ustedes dicen es la guerra interna
que hay en cada creyente, ¿verdad? Entre su naturaleza pecaminosa y el Espíritu de Dios y esa naturaleza regenerada en él. Ahora, esa guerra, en dicha guerra, aunque la corrupción remanente prevalezca mucho por un tiempo, fíjense, la corrupción remanente prevalezca mucho, pero por un tiempo. Y estamos hablando de prevalecer, es un asunto de que gana. Cuando estamos hablando de prevalecer, es que se va por encima de la naturaleza regenerada, espiritual, auxiliada por Cristo. A veces, por un tiempo, puede prevalecer esa corrupción, prevalece, pero no todo el tiempo. Puede prevalecer por algún tiempo, pero no siempre va a prevalecer. Es bueno que nosotros entendamos los términos que están usando los autores de la confesión. Esa corrupción remanente prevalezca mucho por un tiempo. Aún así, aunque esto es real, que en ocasiones los creyentes vienen con pecados del mundo y están luchando con esos pecados del mundo por mucho tiempo. Pero, aún así, la parte regenerada, o sea, hay ya una naturaleza cambiada en la persona que está en Cristo. La parte regenerada vence mediante la continua provisión de fuerzas por parte de ¿quién? Del Espíritu Santificador de Cristo. O sea, todo el tiempo el Espíritu de Dios va a estar capacitando al verdadero cristiano. Por eso, niños, ustedes tienen que nacer de nuevo para tener esta doble naturaleza, una naturaleza regenerada. Tienen que nacer en Cristo. Ya ustedes nacieron de mamá y papá, ¿verdad? Ahora tienen que nacer del papá celestial. Y eso se puede nacer solo por medio de la obra que Cristo hizo y que puede ser aplicada a sus vidas por medio del Espíritu de Dios, que no es otra cosa que Dios, Espíritu, obrando en el ser humano. Todo ser humano necesita nacer otra vez si quiere ver a Dios. Nosotros, José, podemos ver lo que está delante de nuestras narices. Vemos, tú me ves a mí, ¿verdad? Sí, pero no puedes ver a Dios. ¿Sabes por qué? Por tu pecado. Yo tampoco veo a Dios por mi pecado, pero como tengo una naturaleza regenerada en Cristo, como me arrepentí de mis pecados y miré a Cristo salvíficamente, yo nací de nuevo y ahora puedo ver a Dios espiritualmente. Y eso es lo que todo ser humano necesita. Hansen necesita nacer de nuevo, Yosiel también, José Alberto también, Alexa también, Aidan también. Todos necesitan nacer de nuevo. Daniela y Adriana también. Ustedes dos no me saben el nombre. Daliani y Nansai. ¿Así? Ahorita me lo aprendo. Entonces, todos los que tienen una naturaleza regenerada o los que nacieron de nuevo van a tener provisión del Espíritu Santificador de Cristo. Así, los santos crecen en la gracia. Fíjense, progreso en gracia es el tema que podemos ver en todo este párrafo. Resumido, los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad. Y fíjense cuál es la fuente, en el temor de Dios, esforzándose en pos de una vida celestial, en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Bien, vamos a ver que esto que acaban de decir los autores de la confesión y que encontramos así resumido en un párrafo, es lo que enseña las Escrituras. Una por una de estas verdades lo enseña la Escritura. Lo primero de lo que ellos hablan es sobre la dificultad del progreso. O sea, realmente para crecer en gracia no es que tú hoy naciste de nuevo, hoy te arrepentiste de los pecados, hoy ya Adriana dijo, yo no voy a pecar más, no voy a mentir más, no voy a ser más desobediente a mis padres, voy a honrarlos.
voy a amar siempre a mi prójimo como a mí mismo y voy a mirar a Cristo para ser salva y al otro día ya Adriana es perfecta. No es así. No es así. Algunas personas ven a un cristiano cometer un error o cometer un pecado y dicen, los cristianos no hacen eso. Si ven que un cristiano dice malas palabras, ahí va un niño y dice, los cristianos no hacen eso. No, ningún ser humano debe hacerlo. Ningún ser humano debe hacerlo. Si los cristianos no lo pueden hacer, ningún ser humano lo puede hacer. Esos son los pecados que hay en todos los seres humanos. Ningún ser humano lo puede hacer. Solo que se supone que un cristiano profesó que está arrepentido de esos pecados y que no lo va a hacer más, ¿no? Ahora, los cristianos cuando se convierten no se hacen perfectos. Hay un progreso en eso. Hay un comienzo. Y eso se va perfeccionando hasta el día de su venida, al día de la venida de Cristo, donde sí vamos a ser todos perfectos. Pero mientras tanto, hay una guerra, hay un progreso, hay dificultades para llegar a esa santidad. Y es lo que dicen los autores de la confesión. En dicha guerra, aunque la corrupción remanente prevalezca por mucho tiempo, dice, mucho por un tiempo, por cierto. Dice, no por mucho tiempo, sino que prevalece mucho por un tiempo. Miren, ¿dónde podemos ver esa guerra? ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo como fue, que escribió cuántos libros del Nuevo Testamento? 13 libros del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Levante la mano. A ver, Sila. No. 27 libros tiene el Nuevo Testamento. Hermano, ustedes todavía no saben. 27 libros tiene el Nuevo Testamento. ¿Cuántos escribió el apóstol Pablo de esos 27? 13 libros de los 27, 13 son escritos por un solo hombre. ¿Ustedes creen que hay una persona más santa que esa en el mundo? Miren, para que ustedes entiendan, ningún autor de toda la escritura tiene 13 libros. El único es el apóstol Pablo. A lo mejor si hablamos de extensión de libros, de extensión de literatura en la Biblia, bueno, habría que hablar de Moisés. Pero libros como tal, 13, solo el apóstol Pablo. El hombre más santo que ha existido, pudiéramos decir, en cierta manera. Por supuesto, después, y quitando a Cristo, ¿no? O sea, independientemente de Cristo, el hombre más santo fue el apóstol Pablo. Y sin embargo, vamos a ver si el apóstol Pablo era perfecto. Vamos a ver. Como por ejemplo, cuando él está hablando de su experiencia con el pecado y con la santidad, miren cómo habla. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. En el apóstol Pablo habían pecados. Y había una lucha que él lo muestra en palabras como estas: se revela contra la ley de mi mente. Hay un deseo en mi mente, pero hay otro deseo también en mi ser. Miren cómo lo dice otra versión de la Biblia. Esto es Reina Valera de 60 y esto es Nueva Versión Internacional. Miren lo que dice la la versión de las Américas, no es la Nueva Versión Internacional. La versión de las Américas dice, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra. Fíjense que en vez de decir se revela, que hay una ley que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Usted se da cuenta cómo hay una lucha en la persona del apóstol Pablo. Hay una lucha espiritual entre hacer lo bueno y hacer lo malo, entre pecar y no pecar, entre obedecer a Dios y desobedecerlo. Una lucha espiritual que tenemos todos los hombres, pero que en el creyente es una lucha que es real, es espiritual y tiene otra naturaleza. No es una lucha solo en la conciencia, es una lucha espiritual. Ahora, ¿qué podemos decir? Bueno, es que hay una lucha verdadera, así como dicen los escritores de la Confesión de Fe de Londres. Ahora, en esa lucha vamos a perder, los cristianos pierden. En esa lucha
el pecado se va a enseñorear y al final usted va a encontrar una persona que dice que es cristiana y vive pecando, vive mintiendo, vive robando, vive adulterando, vive deshonrando a Dios. No, en esa lucha hay victoria. Entonces nosotros podemos tener la certeza de que va a haber un progreso en esa lucha. Los autores de la confesión lo dicen de esta manera: aún así, la parte regenerada vence. ¿Se dan cuenta? La parte regenerada vence. ¿Y por qué vence? Bueno, mediante la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. ¿Por qué vence un verdadero creyente? ¿Porque él es fuerte? ¿Porque él sí es un bárbaro? No, ningún verdadero creyente vence porque es fuerte o porque es un bárbaro, sino porque Dios lo capacita por su Espíritu constantemente. ¿Entiendes eso, David, verdad? Es por el Espíritu de Dios, no es con tus fuerzas. Es Dios en ti. Tú no puedes, pero Dios en ti sí. Es así. Es bueno que todos lo sepamos. Nosotros no podemos, pero Dios en nosotros sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, fíjense cómo Romanos 6, 14 lo dice. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren, es importante, qué importante entender esa frase, estar bajo la ley o bajo la gracia. Vamos a suponer que aquí tenemos la ley y aquí tenemos la gracia. Creo que el rojo no escribe bien, así que vamos a tener que quedarnos solo con esto. El rojo no escribe. Entonces, vamos a hacerlo todo con negro. Pero vamos a suponer que tú eres alguien que está aquí bajo la gracia. Esta persona está bajo la gracia y esta persona está bajo la ley. ¿Cuál es la diferencia entre una persona bajo la ley y una persona bajo la gracia? ¿Cuál es la diferencia? Dice el apóstol Pablo que el éxito está en esa diferencia. El pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si esos son los argumentos, esto es lo que trae la diferencia. Estar bajo la gracia es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia en estar bajo la ley y estar bajo la gracia? A ver. La ley acusa, la gracia justifica. Ajá, ¿pudiera ser esa una diferencia? A ver, Sila. La ley tengo que cumplirla yo. Y la Ajá. gracia es por medio de Cristo. Ajá, muy importante eso. La ley te dice, el que está bajo la ley, bajo el régimen de la ley le dice, haz esto, pero no le provee de fuerzas, hazlo tú. La gracia te dice, haz esto, pero la gracia, hay una diferencia total en la gracia. ¿Tú sabes por qué? Porque en la gracia tenemos, el hombre aquí está solo. El hombre aquí está con Cristo, está con el Espíritu Santo y está con Dios Padre. O sea, Dios está con él y está en él. Estar bajo el régimen de la gracia es estar en Cristo. Estar en el régimen de la gracia es ser beneficiario del pacto eterno, ser beneficiario del nuevo pacto, es ser beneficiario en Cristo de todos los beneficios. Estamos hablando del que está bajo la gracia. Simplemente Cristo vivió en su lugar, murió en su lugar, resucitó en su lugar, está a la diestra del Padre en su lugar. Todo eso Cristo lo hizo por él. Pero además de eso, a esos por los cuales Cristo vivió, murió, resucitó, intercede, el Espíritu Santo vino a hacer morada en ellos. Entonces ahora ellos saben lo que dice la ley, pero no están bajo la ley. Ellos están auxiliados por el Espíritu Santo para obedecer la ley. Y el Padre es quien los ha traído a Cristo y quien les da el Espíritu. Están bajo la gracia. Ahora tienen el auxilio de Dios para obedecer.
Entonces ellos no pueden solos, la ley los condena, la gracia, estar bajo la gracia los hace victoriosos. Estar bajo la gracia los hace, ¿por qué victoriosos contra el pecado? Porque tienen el auxilio de Dios. Están todos en Dios. Bueno, de esto pudiéramos hablar toda la mañana y toda la tarde, toda la noche, ¿no? Todavía se pudiera hablar mucho más aquí, pero tenemos que dejarlo ahí porque no es precisamente sobre esto la clase. Ahora, vamos a ver que esta verdad de triunfo la vemos también en Primera de Juan 5:4. En Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué vence al mundo? Respuesta. Porque es nacido de Dios. El que está bajo la ley no ha nacido de Dios. El que está bajo la gracia ha nacido de Dios. Por eso vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. El que está bajo la gracia tiene fe. ¿Por qué? Porque Cristo le concedió en su obra, Él concedió, uno de los dones que concedió es la fe. El Espíritu Santo le da fe y por eso ellos tienen fe. ¿Qué cosa? Dígame, ¿qué cosa es la fe sino un fruto del Espíritu de Dios? ¿Qué fue lo que se prometió en el Antiguo Testamento para el nuevo pacto? Que iban a tener el Espíritu de Dios. Y teniendo el Espíritu de Dios, entonces se tiene fe. Entonces, ¿qué cosa es primero? ¿La fe o la salvación? Sin embargo, la fe viene producto del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, y es por eso, y cuando ejercemos fe es porque ya tenemos fe y tenemos el Espíritu de Dios. La fe es un don de Dios, recuerden. Efesios capítulo 4, versículos 14 y 16 nos refuerza esta verdad. Dice Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Fíjense cómo se habla de crecimiento. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hermanos, una persona que comenzó, que nació en Cristo, puede ir creciendo en Cristo. Va a haber un crecimiento en esta persona. Y ese crecimiento es posible gracias a la obra de Cristo en nosotros. Solo es posible gracias a eso. Y por último, vamos a ver dentro de este tema del progreso en la gracia, vamos a ver la calidad de este progreso. La calidad de este progreso que lo tratan los autores de la confesión en el último párrafo. Dicen los autores de la confesión en el último párrafo. Así los santos crecen. Miren cómo hablan de la calidad del progreso. Así los santos crecen en la gracia. ¿Y cómo crecen? Bueno, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ellos perfeccionan la santidad en temor de Dios, esforzándose en pos de una vida celestial, se esfuerzan en pos de una vida celestial, ya no piensan solo en una vida terrenal, sino celestial, en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Entonces, de esa manera es que crecen o es el progreso en la gracia. Vamos a ver textos de la Escritura que apoyan esto que acabamos de decir. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué es lo que se nos exhorta aquí? A que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento. Entonces, Pedro le escribió en este caso ¿a quién? A verdaderos cristianos, ¿sí o no? ¿Y qué debían hacer los cristianos? Crecer. Debían crecer en la gracia que ya tenían, ya ellos habían sido objetos de gracia, pero ahora tenían que crecer en esa gracia, y en esa gracia se crecía también teniendo más conocimiento del Señor. Ahora, segundo a los Corintios 7:1, miren lo que dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuál es el fundamento para limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu y de perfeccionarnos? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo podemos hacerlo? En el temor de Dios. Es en temor a Dios. Ustedes saben que una persona no cristiana es catalogada en la Escritura como alguien que no tiene temor de Dios. No hay temor de Dios en ellos. Cuando usted le dice de Dios, dice, se ríen. Dice Dios, jajaja, les da risa, porque no tienen idea de quién es Dios. No tienen idea de quién es Dios. No saben quién es Dios. Si no estuvieran temblando, más bien. Pero un verdadero creyente es alguien que tiene temor de Dios. Un verdadero creyente es alguien que tiene temor de Dios, que sabe quién es Dios, independientemente que puede amar a Dios, que se deleita en Dios, también teme a Dios, porque conoce a Dios en toda su magnitud, no solo su amor. No dice, Dios es mi papito lindo, o Él está ahí y Él va a soportar todo lo que yo haga. No, Él sabe quién es Dios. Él sabe que Dios es santísimo, así como es amorosísimo. Él es todo amor, pero también es todo santidad. Y es como un padre nuestro que nos puede querer mucho, pero cuando nosotros hacemos algo indebido, nos va a regañar bien duro, aunque nos ame. Y de hecho, porque nos ama. Y nosotros podemos amar a papá, pero podemos también temerle. Temerle. Entonces, esto es algo, es un proceso que debe ocurrir en todo creyente, que se va limpiando, se va santificando, y eso ocurre por medio de el temor a Dios. Y el último verso que vamos a ver es un verso bien conocido. Mateo 28, ¿verdad? En el versículo 20, en la gran comisión, Jesús le dice a los discípulos que ellos debían enseñar a aquellos que ellos discipularan, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, los discípulos debían ir y predicar el evangelio, hacer discípulos. ¿Y qué debían enseñarles? Que guardaran todas las cosas que Cristo había mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, todo lo que los discípulos exijan que deben hacer aquellos que vienen a Cristo, lo dicen con la autoridad de Cristo, porque Cristo va a estar con ellos o va a estar con nosotros. Cuando cualquiera de nosotros le dice a su hermano o predica el evangelio y luego enseña que hay cosas que hacer para Cristo, bueno, pues nosotros, si vamos en obediencia a la gran comisión, pues nosotros estamos siendo mensajeros de Cristo y Cristo va con nosotros. Pero hay cosas que hay que guardar, ¿sí o no? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que Cristo ha mandado deben ser obedecidas. Y para ello, indudablemente, debemos crecer para ir obedeciendo todas estas cosas que Cristo nos ha mandado. Bueno, al principio les hice una historia de un muchacho, ¿recuerdan? Un muchacho que iba a la misma iglesia que yo, que vino, y no fue el domingo pasado, fue este domingo. No hablamos de eso. Hace un ratico hablamos de eso. Y ese muchacho, quizás a usted le gustaría saber qué fue de la vida de él, o qué es de la vida de él, porque es un muchacho que creía que el mejor tiempo de su vida es el tiempo de la conversión. Y yo sé que usted está pensando en ese texto que dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor, o alguno quizás tiene ese texto en mente. Pero recuerden que la Biblia dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Algunos, yo crecí en una iglesia donde se pensaba realmente como pensaba ese muchacho. Que el primer amor eso era inigualable. Bueno, yo creo que el primer amor es producto de que viste algo, percibiste algo que no habías percibido antes, pero es que tú debes crecer y seguir viendo
todavía más gloria en la persona de Cristo. Yo tengo que contarles que tristemente ese joven hoy resultó ser alguien no regenerado. Hasta el día de hoy está en el mundo. De hecho, su historia es bien triste porque él es de las personas que fue muy consecuente con el pentecostalismo y de los que ayunaba 15, 20 días y terminó literalmente loco. Y déjenme decirles que todas las personas que son consecuentes con las falsas doctrinas van a tener consecuencias muy graves. Lo que pasa es que la mayoría de los carismáticos o pentecostales no son consecuentes con lo que ellos enseñan. Ellos enseñan que todo se resuelve con ayuno y oración. Bueno, si todo se resuelve con ayuno y oración y todo depende de ti, imagínate, de tu ayuno, de tu oración, entonces deberías vivir en ayuno y oración. Todo se resuelve así. Bueno, él era consecuente con eso y realmente y literalmente él terminó en mazorra. O sea, de verdad, o sea, no le estoy diciendo de que se tuvo que tomar 2 o 3 pastillitas para los nervios, no, estoy diciendo que terminó totalmente dañado de sus nervios. Hoy en día ese muchacho está en la calle. Yo realmente me he encontrado orando por él porque tú podías ver algunas señales de un verdadero creyente en él, por otro lado no, y así. Entonces yo le ruego a Dios que lo salve, ¿no? que tenga de él misericordia. Pero ese es el resultado. Realmente lo que él creía que había en su vida no era lo correcto. Nosotros debemos concluir debidamente que con toda seguridad la Biblia declara que los verdaderos hijos de Dios, o sea, los que nacen de nuevo, los regenerados, estos son cada vez más santificados. Y son cada vez más santificados hasta la venida del Señor. Van siendo santificados cada vez más hasta que el Señor venga y los santificará por completo. En todas las etapas vas a encontrar algún pecado en ellos y es lo que vimos el domingo pasado en el párrafo anterior. En todas las etapas tú puedes ver, no puede haber un cristiano que diga yo soy totalmente santo. No lo hay en este mundo. A Dios le ha placido que así sea. No me diga a mí. ¿Y por qué? Bueno, pregúntele a Dios. A Dios le ha placido que no veamos una santificación completa en este mundo, que tengamos que siempre anhelar y esperar la venida del Señor. Ahora, tenemos que decir que si un verdadero creyente no siente que es así, bueno, esto no es importante. Estoy diciendo un verdadero creyente. Muy importante que tenga en cuenta lo que yo estoy diciendo. Si un verdadero creyente, o sea, un verdadero regenerado, un verdadero nacido de Dios, siente, o sea, o no siente que su vida ha ido aumentando, bueno, déjeme decirte que eso no es tan importante que tú lo sientas. Aunque no lo sientas, así está ocurriendo. Si eres un verdadero creyente, fíjense, ¿de dónde estoy partiendo? Porque puede ser que estemos engañados y que no seamos verdaderos creyentes. Pero si eres y no sientes que tu vida va en aumento, quizás es porque estás en medio de la lucha, ves cada vez más tus pecados, ahora ves los pecados más claramente y es lo que pasa cuando nos acercamos a Dios. Más luz, vemos más nuestras manchas y entonces no sentimos que estemos creciendo en gracia, pero lo estás haciendo. Lo estás haciendo. Indudablemente. Y a veces Dios en ese periodo te va a mostrar cómo has ido creciendo cuando haga un stop y te diga, mira atrás. Y te vas a dar cuenta que antes eras un amasijo de pecado y que ahora todavía hay pecados en ti, pero hay un amasijo de eso que se quedó en el camino. También, en este sentido, recordemos que el hecho de que estemos pasando por pruebas o distintas aflicciones y que no nos veamos y que nos veamos a nosotros mismos débiles en medio de esas pruebas, esto no quiere decir que Dios no esté trabajando en nuestra fortaleza incluso.
Pues de esa misma manera, Dios trabaja en casi todo. ¿Cómo usted forja un metal si no es metiéndolo en la candela y debilitándolo? Ahí se pone, y en embargo lo está forjando, lo está haciendo más fuerte. Alguien hizo una ilustración en una ocasión delante de mí, y yo creo que sirve un poco aquí. Se dice que un hombre, Dios le dio una orden, por supuesto, esto es una ilustración, que Dios le dio una orden de mover una piedra. Y dicen que la piedra que Dios le da como orden a este hombre que moviera, era una piedra inmensa, era una gran roca, pero estaba suelta, o sea, no estaba pegada a otra. Tú veías y tú decías, bueno, a lo mejor yo puedo moverla 1 milímetro, pero está difícil de mover. No obstante, Dios me dijo que la moviera. Y el hombre ahí empezó a mover la piedra y estuvo 1 hora moviendo la piedra nada. Y la cogía por aquí, por allá y trataba de moverla y de ninguna manera. Y Dios se le apareció y dice, ¿ya la moviste? No, pero sigue, trata de moverla, sigue moviéndola. Trata de mover la piedra y el hombre ahí siguiendo. Bueno, el hombre estuvo muchos días tratando de mover la piedra y cada vez se molestaba más. Y no solo se molestaba, sino que se inquietaba y decía, pero no entiendo esta orden que Dios me da porque no puedo mover la piedra. Pero de todas maneras le quedaba claro que tenía que seguir tratando de mover la piedra. Y él seguía tratando de mover la piedra y tratando de mover la piedra. Y hasta que cuando pasa el tiempo, Dios se le aparece y le dice, a ver, hijo, ¿qué has hecho? Dice, bueno, no he logrado mover la piedra ni 1 milímetro. ¿Pero has tratado de mover la piedra? Sí, he tratado todo el tiempo de mover la piedra, pero no he podido mover la piedra. Y Dios le dijo, bueno, yo te dije que tratara de mover la piedra. Pero mover la piedra yo sabía que no lo iba a poder hacer. Pero tú estás más fuerte después de estar tantos días tratando de mover esa piedra. Entonces, a veces nosotros nunca vemos logros en nuestras vidas que pensamos que debemos tener. Pero lo que sí ocurre en el proceso es que Dios está trabajando. Dios está trabajando en la vida de todos sus hijos. Eso es una realidad. Ahora, si no está trabajando en ti, yo revisaría si soy o no soy un hijo de Dios. Simplemente lo revisaría. Hay declaraciones bíblicas que demuestran la verdad del progreso en la gracia o de la santificación progresiva. En algunos de ellos son, y algunos de ellos son bien claritos. Como por ejemplo, Filipenses 1:6. ¿Alguien se lo sabe? Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, fíjense, el apóstol Pablo estaba persuadido que a los filipenses, si Dios comenzó la obra, Dios la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Si alguien ha nacido de Dios, Dios va a trabajar y va a perfeccionar esta obra hasta el día de Jesucristo. En Proverbios 4:18 vemos una declaración contundente que dice así, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, hermano, no puede ser que la luz del justo sea un mediodía y después decaiga al ocaso, no, no. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Debe haber santificación una y otra vez, es paulatina, no es en 2 días, no es en 3, pero ocurre. Ahora, debemos ser conscientes que la guerra en la que está enfrascado cada verdadero cristiano continuará mientras estemos en este mundo y que por lo tanto deberá tomar precauciones y tomar resoluciones en este sentido. Todo verdadero cristiano tiene que tomar precauciones porque está en una guerra real y debe tomar resoluciones también. Y también debemos entender que todo el que no experimente esa guerra y que viva una vida dominada por el pecado y la incredulidad incluso, bueno, debe reconsiderar el estado
en el que está delante de Dios, por los frutos que está dando, indudablemente, es de un inconverso que va camino al infierno. Si tú no tienes ninguna lucha con tus pecados, tú dices, los pecadores son los que van a la iglesia. Esos que están ahí en la iglesia alrededor mío son unos pecadores todos, pero yo sí soy santo. Yo soy santa. Si tú no tienes esa lucha y no ves tus propios pecados y no ves una lucha intensa con tus propios pecados, eso es un problema. Y es un problema grave, realmente. Porque es un problema tan grave que te hace a ti ir contento al infierno. Porque no estás en ninguna lucha, vas contentico, pero al infierno. ¿A dónde vas, José? Sí. No, pero vas a ir a algún lado. O vas para el cielo o vas para el infierno. Para algún lado vas. Sí, José. La obra del Espíritu es tal en la vida del cristiano. La obra del Espíritu es tal en la vida del cristiano que éste no puede quedar en la misma condición que cuando se convirtió. Si tú te convertiste y te quedaste ahí, eso que ocurrió en ti no es conversión. La vida, la obra del Espíritu de Dios en una persona, en un verdadero cristiano, es de tal manera que no puedes quedarte así. Tienes que crecer. Y mucho menos puedes quedarte bajo el señorío del pecado. El pecado no puede enseñorearse de ti. No puede enseñorearse de ti. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por la obra que has hecho, pero que haces constantemente en nosotros por tu Espíritu. Gracias por Cristo y su obra. Gracias por la obra de santificación que haces por Cristo y por la acción directa del Espíritu en cada uno de tus hijos. Te agradecemos y damos también gracias por darnos la luz y recordarnos que esta lucha, esta guerra innegociable que tendremos mientras estemos aquí, también tiene un vencedor y es todo el que esté en Cristo Jesús. A ti sea la gloria por los siglos. Amén. Amén.